¿Me avisan, porfa, cuando estén viendo nuevamente mi pantalla? Ya sé la pantalla. Listo. Ya, profe. Ya, Eso profe. respecto al núcleo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, íbamos en el número 3 y el 3 nos pasamos al 6. ¿Por qué? Porque hay partes como tal que son más pequeñas en el sentido de que su estructura es más simple, reciben el nombre de una parte, pero pues no resulta ser relevante al curso que estamos tomando ni hacia el objetivo que tenemos, ¿cierto? Entonces, por eso las quité. No cambié los números, ¿cierto? Pues para que supieran y tuvieran en cuenta también de que son muchísimas más las partes de las que nosotros vamos a ver. Pero pues por fines de pertinencia, pues no las vamos a abordar todas. Tenemos los cromosomas. Los cromosomas son estructuras en las que se organiza el material genético y son especialmente visibles cuando se da la división celular, ¿cierto? Esta definición es muy pequeña, muy cortica, muy sintética y la dejé así porque vamos a tener que dedicarnos una clase completa a hablar de qué son los cromosomas, porque tienen un papel muy, muy importante en todo el proceso de organización celular, ¿cierto? Los cromosomas son como esos pequeños empaques donde se encuentra particularmente el material genético. Ellos tienen una estructura muy importante, ¿cierto? Y de acuerdo a ellos, pues se pueden generar diferentes problemas genéticos en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto a personas con síndrome de Down. Sí. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Las personas con síndrome de Down muchas veces dicen, ay, es que está enferma, ay, es que una cosa, ay, es que la otra. No, una persona con síndrome de Down no está enferma porque el criterio para una enfermedad es que principalmente se pueda tratar, se pueda curar, ¿cierto? Y en este caso el síndrome de Down no se puede curar porque, pues, como lo dije, no es una enfermedad, es más que todo un, una dificultad genética. Y esta dificultad genética radica en los cromosomas, que son los que terminan definiendo quiénes somos y por qué somos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una cantidad de cromosomas muy, muy puntual como tal. Hay algunos animales que tienen más, otros tienen menos, pero por ejemplo, nuestra especie como tal va a tener la misma cantidad de cromosomas, ¿cierto? Ya después lo vamos a ver porque ellos vienen en pares, ¿listo? Ya después les comento bien qué significa eso. El punto es que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, en vez de tener la misma cantidad de cromosomas que tienen las personas de forma regular, tienen un cromosoma de más. Y esto les genera toda una dificultad genética, ¿cierto? Que marca de por sí, pues, todo su desarrollo como personas a lo largo de sus vidas, ¿cierto? Entonces, los cromosomas son muy importantes y se han estudiado muchísimo durante el último siglo porque nos hemos dado cuenta que es a partir de ellos que definimos quiénes somos nosotros. Entonces, ya cuando hablemos de genética, pues vamos a hablar, por ejemplo, de los peligros de, es que yo tuve un hijo con mi hermana, tuve un hijo con mi prima, tuve un hijo con un pariente cercano, todo esto trae dificultades muy grandes a nivel genético que pues a final de cuentas no son los papás quienes terminan padeciéndolos, sino los hijos. Pues, los cromosomas son una parte muy importante. Dejé la definición muy corta, pues porque como les digo, vamos a tener un momento en el que vamos a profundizar en ellos. Tenemos el citoplasma. El citoplasma es el medio interior de la célula, ¿cierto? Ajá. Es el medio interior de la célula que podría llamarse el cuerpo de la misma. Se trata de un entorno líquido formado fundamentalmente por agua y otras sustancias en donde se pueden encontrar algunos organulos. ¿Listo? El citoplasma es el medio en el que se dan muchos procesos químicos importantes para la vida. ¿Listo? Primera palabra curiosísima aquí que vamos a ver es organulos. Abajo los vamos a definir un poco mejor, pero ¿qué sucede? Nosotros en el cuerpo humano, en términos macroscópicos, ¿no? Al cuerpo grande, le decimos, es que yo tengo tantos órganos. Y en el caso de la célula, no le podemos hablar de órganos porque no son estructuras tan grandes, sino las llamamos organulos, ¿cierto? Que son partes más pequeñitas.
Y nos podemos imaginar así. Nos podemos imaginar la célula básicamente como si fuera una gelatina o una piscina. Y este citoplasma es ese relleno como tal, en donde se encuentran las partes de la célula, pues a una distancia prudente para que no se afecten las unas a las otras, ¿cierto? Y aparte de eso, pues sí, es como si fuera una piscina. Entonces, cuando nosotros estamos en una piscina, nosotros nadamos, flotamos, nos movemos, ¿cierto? Ese termina siendo un espacio definido para poder movernos, ¿cierto? Se puede dividir en dos secciones. Una, el ectoplasma, es de constancia gelatinosa, mientras que la otra, el endoplasma, es más fluida, siendo el lugar en donde se encuentran los orgánulos. Esto es asociado con la principal función del citoplasma, que es la de facilitar el movimiento de los orgánulos celulares y protegerlos, ¿cierto? Termina siendo incluso como este plástico de burbujas cuando vamos a hacer un envío de cosas frágiles, ¿cierto? Tenemos el ectoplasma, ¿cierto? ¿Dónde hemos escuchado esa palabra en algún otro lugar? Principalmente en cultura popular. No, profe. ¿No? ¿Ni idea? No hay. El ectoplasma en la cultura popular se asocia como a la sustancia de la que están hechos los fantasmas. Pues, uy, pasó un fantasma porque dejó ectoplasma. Uy, es que capturé el ectoplasma de un fantasma, ¿cierto? Entonces en la cultura popular se asocia a una parte de los fantasmas, cuando resulta ser pues una parte de nosotros mismos porque cada una de nuestras células tiene este citoplasma que está compuesto por dos cositas, el ectoplasma y el endoplasma. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? Ninguno. Listo. Aquí. Tipos de orgánulos. Como su propio nombre lo indica, los orgánulos son pequeños órganos que se encuentran en el interior de la célula. Técnicamente hablando, la membrana plasmática, la pared celular, el citoplasma y el núcleo no son organulos, aunque sí que esto se podría debatir sobre si el núcleo es o no un organulo o si se trata de una estructura que requiera una clasificación especial. Los orgánulos más importantes en la célula, tanto animal como vegetal, son los siguientes, ¿cierto? ¿Qué sucede aquí? La ciencia tiene una característica muy importante, que es como uno de los motivos por la cual la ciencia y la religión nunca van a poder como unirse en una sola estructura, y es que la ciencia está en continua transformación. Entonces ellos dicen, vamos a decir que la membrana plasmática es un orgánulo, sí o no. Y desarrollan todo un debate teórico, algunos diciendo sí, otros diciendo no, hasta que se establece un punto común, un acuerdo común. Recordemos que la iglesia de por sí, al que les llevaba la contraria o no estaba de acuerdo con ellos, pues los quemaban, los mataban, los torturaban, los descuartizaban. Full terrorismo, ¿cierto? Entonces, digamos que la ciencia como tal está siempre en continua transformación. Y, por ejemplo, si un caso particular es el caso de Plutón, ¿cierto? Plutón primero era planeta, después ya no era planeta, después otra vez es planeta y otra vez ya no es planeta. O incluso con el tratamiento que se le ha dado a toda esta vaina del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud. En sus principios, por allá en enero dijeron, no, es una gripa. ¿Cierto? Que fue como la idea con la que se quedaron varios presidentes, como el de Brasil y Estados Unidos. Después, no, si nos hemos dado cuenta que tiene un carácter endémico. Después, no, ya no es endémico, es pandémico. No, tiene una tasa de transmisión así. No, se puede transmitir por una cosa y la otra. No, ya no se contagia en tal lado. No, que solamente le afectaba a los viejitos. No, que ahora sí le afecta a todos, ¿cierto? Muchos dicen, no, pero que se decían, es que son unos mentirosos, es que no saben, es que nos engañan. No, simplemente es una situación completamente nueva que nos permite hacer ciertas definiciones, pero pues si los continuos estudios nos permiten ver que no es como se estaba pensando en un primer momento, pues se tiene que reestructurar, se tiene que cambiar. Por ejemplo, una clave, no, ¿cómo decirlo? Una muestra clave de eso fue como el tratamiento que le dio la alcaldesa. El primer caso se dio en Bogotá el 6 de marzo, ¿cierto? Pero pues dijeron, no, más en el cuidado, en que las personas tengan como ciertas precauciones, que se laven las manos, normal, que no todo el mundo utilice tapabocas, que lo utilice solamente el que tenga síntomas o el que se sienta enfermo, ¿cierto?
fue lo que ella decretó a través, pues, de la información que se poseía, pero después se fue aumentando la gravedad, tuvo que tomar ciertas medidas específicas, ciertas medidas grandes, y muchos siempre vamos a decir es como, ah, pero ¿por qué no lo hizo desde el principio? ¿Por qué no hicieron tal cosa primero? ¿Por qué no aquello? Entonces es que finalmente todos estos cambios, ¿cierto? Resultan afectar de ciertas formas que son hasta impredecibles para nosotros, ¿listo? Todo esto sucede tanto en las células como en la vida macroscópica. ¿Listo? La principal parte de la célula que vamos a ver y la que de pronto han escuchado en muchos libros o la que ustedes van por la calle y si alguien la dice, ustedes de una vez la asocian a algo de la célula, es la mitocondria. La mitocondria son organulos, recordemos, órganos pequeños, ¿listo? Que se encuentran en las células eucariotas, ¿cierto? Recuerden que nosotros estamos hechos de células eucariotas, las células procariotas se encuentran principalmente en bacterias, aportando la energía necesaria para poder llevar a cabo la actividad que alberga. Tiene un tamaño bastante mayor en comparación con los otros organulos, ¿cierto? Y su forma es globular. Estos organulos descomponen los nutrientes y los sintetizan en trifosfato de adenosina, ¿cierto? El ATP, sustancia fundamental para obtener energía. Además, dispone de la capacidad reproductiva dado que poseen ADN propio, permitiendo formar más mitocondrias en función de si la célula necesita más ATP si necesita más ATP. A mayor actividad celular, más mitocondrias necesitará. Una forma de entender muy bien a la mitocondria sería asociarla a un órgano en nuestro cuerpo de forma macroscópica. ¿Cuál consideran ustedes que sería el órgano macroscópico, cierto? Que podríamos asimilar con una mitocondria. ¿Cuál creen ustedes? Señor profe, no lo escuché bien. ¿Cuál órgano en nuestro cuerpo ustedes podrían decir, ah, la mitocondria de nuestro cuerpo serían los ojos, por esto y por lo otro? ¿Cuál dirían ustedes? Ah, la mitocondria es tal. ¿No? ¿Ni idea? La mitocondria estaría muy cercana a entenderse como los pulmones de la célula, más o menos. Primero, porque ocupan mucho espacio, ¿cierto? Recordemos que los pulmones son uno de los órganos más grandes de nuestro cuerpo, pero no el más grande. ¿Saben cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? El intestino. El intestino es el más largo, ¿cierto? Pero no el más Mm, grande en términos de superficie. El estómago, profe. No, el estómago es una bolsita chiquitica, chiquitica, que la mayoría de personas lo obligan a crecer, es otra cosa. La piel. Muy bien. La piel es entendida como un órgano, ¿cierto? Y es uno de los más grandes, ¿cierto? En muchos libros van a encontrar de pronto, pues, que el órgano más grande es el hígado, pero volvemos a caer en lo mismo. Todavía no hay como un debate serio que defina si la piel es o no es un órgano. En este momento la piel es. Puede que a partir de los criterios en años posteriores definan que la piel ya no es un órgano. ¿Listo? La mitocondria tiene una capacidad, una tarea muy importante y es la encargada de hacer como todo el enlace en términos de la energía dentro de la célula. Tiene una característica muy bonita, muy importante, y es que posee un ADN propio. ¿Qué significa esto? Que podríamos entender o asimilar, por ejemplo, la mitocondria como otra célula, una célula diferente, ¿cierto? Es decir, como una célula dentro de una célula. ¿Por qué? Porque esto le permite a ella reproducirse, dependiendo pues principalmente de las tareas que necesita desempeñar el cuerpo. Es como por ejemplo el corazón se acomoda al trabajo dependiendo de quién lo esté utilizando, ¿cierto? ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que si yo salgo a correr de aquí a la esquina a coger el alimentador, eso el corazón se me pone como un mango a 1000 por hora, ¿cierto? Pero un deportista entrenado normalmente
tienen unos latidos cardíacos, una frecuencia cardíaca muy baja, porque esto les permite desarrollar un ejercicio de una forma más amplia o más grande. ¿Cierto? Dime. ¿Alguien me preguntó algo? ¿Hola? ¿No? Preguntas hasta aquí, dudas, inquietudes, algo que no esté claro, algo que no esté entendido. Estos son los momentos de preguntar. Bueno, tenemos el aparato de Golgi. También es una de las partes así súper famosas. El aparato de Golgi se encuentra en todas las células eucariotas, nuevamente en nuestro cuerpo y plantas, ¿cierto? No se encuentra en bacterias. Ejecuta la producción y transporte de proteínas, lípidos y lisosomas en el interior de la célula. Funciona como una planta empaquetadora, modificando vesículas procedentes del retículo endoplasmático, ¿cierto? Constituye un sistema de endomembranas que se repliegan sobre sí misma, formando una especie de laberinto curvado agrupadas en sáculos o cisternas aplanadas. Y uno dice, pero ¿qué significa todo eso? Esa mano de palabras está extremadamente rara, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? El aparato de Golgi es como ese operador logístico que le indica qué entra, a dónde se tiene que ir, qué tiene que hacer allá y por dónde tiene que salir, ¿cierto? Se encarga principalmente de todo lo que es el transporte de proteínas, ¿cierto? Nuestras fuentes de proteínas son las carnes y algunos vegetales, los lípidos, que son básicamente las grasas, y los lisosomas, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué son, que más que un tipo de nutrientes, una parte específica, ¿cierto? Entonces este aparato de Golgi es como el operador logístico, el que le indica para dónde irse, cómo irse y qué hacer, ¿cierto? ¿Preguntas hasta aquí? No, señor. Tenemos los lisosomas, que son unos saquitos que digieren sustancias, aprovechando los nutrientes que en ellas se encuentran. Son orgánulos relativamente grandes formados por el aparato de Golgi y contienen en su interior enzimas hidrolíticas y proteolíticas que degradan tanto material externo como interno de la célula. Su forma es esférica, rodeado de una membrana simple. Aquí sí, ¿qué parte podríamos asociar? Alguien lo dijo antes. ¿No? Ni idea. Aquí tendríamos la barriguita. Todo lo que llega a nuestro cuerpo, ¿cierto? Que nosotros consumimos llega a la barriga y ahí se descompone, ¿cierto? A partir de unas enzimas propias que tiene nuestro cuerpo. ¿Listo? Así lo difícil hasta ahí. Fácil. Tenemos las vacuolas, que son compartimientos cerrados por la membrana plasmática, que contienen diferentes fluidos, agua y enzimas. Aunque también pueden albergar sólidos como azúcares, proteínas, sales y otros nutrientes, la mayoría de las vacuolas se forman a partir de las vesículas membranosas que se juntan. No son de forma definida y su estructura varía en función de las necesidades de la célula, ¿verdad? Entonces estas vacuolas son compartimientos cerrados. Entonces básicamente son como cajoncitos dentro de la célula que nos permiten distribuir la cantidad de elementos, nutrientes, sustancias que ingresan al cuerpo. ¿Listo? ¿Fácil? Sí, señor. Tenemos los cloroplastos, que recordemos son propios de las células vegetales, es decir, nosotros como animales no las tenemos porque nosotros no podemos hacer clorofila, ¿cierto? Entonces, son orgánulos propios de la célula vegetal en los que se encuentra la clorofila, que recordemos es esta sustancia que le da el color a las plantas.
una sustancia indispensable para la fotosíntesis, que es el proceso de adquisición de energía de la planta a partir de los rayos del sol, ¿cierto? Están envueltos por dos membranas concéntricas que contienen unas vesículas, las hilacoides, ¿cierto? En donde se encuentran organizados pigmentos y otras moléculas que convierten la energía lumínica en química. Cuando hablamos de pigmentos hablamos principalmente de colores, ¿cierto? Cuando hablamos de moléculas o pigmentos, ¿cierto? Es que la planta como tal, una vez los adquiere, realiza un proceso sobre ellos que los vuelve perdón, deja de ser energía lumínica, es decir, la luz del sol, y se convierte en energía química. Es importante para el funcionamiento de la planta, ¿cierto? Recordemos que nosotros hablamos de energía eléctrica, ¿cierto? Que podemos extraer de la energía del sol, ¿cierto? O incluso de la energía química, que es, por ejemplo, como el funcionamiento de todas las baterías. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Tenemos los ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas, procesando lo necesario para el crecimiento y reproducción celular. Se encuentran dispersos por el citoplasma y son los responsables de traducir la información genética del ADN en ARN. Entonces, básicamente, estos son como los operadores de la célula, ¿cierto? Nosotros los podríamos asociar a nuestros nervios, los encargados de llevar y transmitir diferente información, ¿no? Tenemos el retículo endoplasmático, que es un sistema de canales encargados de transferir o sintetizar los lípidos y proteínas. Lípidos son grasas, proteínas son estructuras que se encuentran en carnes, para que siempre tengamos como un referente. Se encuentran distribuidos por todo el citoplasma, es decir, en todo el cuerpo de la célula, y tienen como función primordial la síntesis de proteínas. Aunque ya teníamos arriba un organulo muy importante y similar a la barriguita, pues aquí tenemos uno que se encarga solamente de la síntesis de proteínas. Su membrana se continúa en la envoltura nuclear y pueden extenderse hasta cerca de la membrana plasmática. Esto ya nos dice más o menos en dónde se encuentra. Existen dos tipos, el rugoso, ¿cierto? Que presenta ribosomas adosados en él, es decir, esos espacios como cajoncitos pegados en él, y el otro, que es el liso, ¿cierto? Como su nombre le indica, viene a sugerir que no los tiene, ¿cierto? Entonces, aunque se encargan de la síntesis de proteínas, unos tienen como unos cajoncitos y los otros no. Por último, tenemos los centriolos, que son organulos de estructura cilíndrica, que están formados a base de microtúbulos y forman parte del citoesqueleto. Por lo tanto, mantienen la forma de la célula, ¿cierto? Son como nuestros huesos. Nuestros huesos tienen la tarea de mantenernos así, tal y como nosotros somos, ¿cierto? Y no que nos volvamos una masa regada en el suelo como algunos peces, ¿cierto? Además de que transportan orgánulos y partículas en el interior de la célula. Cuando dos centriolos se encuentran juntos y se posicionan de forma perpendicular, localizándose en el interior de la célula, se llama diplosoma. Perpendicular significa que uno se encuentra a 90 grados del otro. Esta estructura se encarga del movimiento de los cilios y flagelos de los organismos unicelulares, ¿cierto? Recordemos que cuando hablamos de flagelos dijimos que eran como esas paticas que tienen algunos orgánulos para poder moverse a lo largo de la célula. Además, los centriolos intervienen en la división celular, donde cada centriolo formará parte de cada una de las células hijas, sirviendo como molde para la formación de un nuevo centriolo en esas mismas. Esto es muy, muy importante para la reproducción celular. Nosotros vamos a hablar de reproducción celular en la próxima clase, pues a partir de los centriolos inicia como este proceso de reproducción. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta aquí? No, profe. No, señor. Listo, niños, damas y caballeros, eso es todo por el día de hoy. Espero haya sido muy claro para ustedes, muy provechoso. ¿Listo? Dios mediante nos estaremos viendo pues en 15 días. Recuerden ir haciendo las actividades. Ya yo reviso nuevamente los correos, les respondo a los que me
envíen, a los que me envíen les respondo con un recibido para que sepan que ya los vi, ¿listo? Entonces, no se preocupen, no se afanen. Que tengan un muy feliz domingo. Gracias, profe, lo mismo. Profe, que tenga buen día. Gracias. Estén bien.